Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. De parte del equipo internacional, le damos las gracias por tomar su tiempo para hacer del estudio de la Biblia una prioridad en su vida y en este día. Mi nombre es Geiel Ortiz y soy el anfitrión. Nuestro maestro es Samuel Montoya y estamos estudiando con las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee, autor de este estudio, que originalmente comenzó en inglés y luego pasó al español y por la gracia de Dios se escucha en más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo, cumpliendo así nuestra meta de llevar la palabra entera al mundo entero. Específicamente, la versión en español se trabaja entre dos equipos principales. Uno de ellos está en la oficina central de Radio Transmundial en Carolina del Norte, Estados Unidos, y el otro se encuentra en el cono sur del continente, específicamente en el bello y hermoso país de Uruguay, donde nuestros hermanos realizan la producción final para que el programa esté disponible en las diferentes plataformas para las emisoras, como también las plataformas de streaming. Y también, querido oyente, está usted, quien juega un papel realmente importante al escuchar el programa, orar por nosotros y colaborar financieramente como Dios le dirige. En nuestro programa anterior, comenzamos nuestro estudio en Habacuc y hoy continúa específicamente en el capítulo 1, versículo 2. Ahora iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna y solo en ti podemos encontrar sentido a la vida. Aún en medio de nuestras dudas y preguntas, ayúdanos a confiar y a depender de ti, aun cuando no entendemos completamente lo que ocurre en nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este pequeño libro de Habacuc, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Pero debemos decir de paso que él hizo preguntas muy buenas. No podemos acusar a este hombre por las preguntas que hizo porque fueron preguntas muy buenas y demandan una buena respuesta. Y Dios le dio a él muy buenas respuestas a sus preguntas. La primera pregunta que él hace es una pregunta que, estamos seguros, muchos de nosotros hemos hecho también, y llegamos a ella ahora en esta primera sección que tenemos aquí. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta, y él presenta aquí su primer problema diciendo, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto al mal? Y como vimos en el versículo 1, la profecía que tenemos aquí es la respuesta que Dios le da a las preguntas que presenta el profeta. El versículo 2 de este capítulo 1 de Habacuc dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc en realidad está diciéndole al Señor que Dios está negándose a responder sus oraciones. En una noche de desespero, él clama porque ve violencia a su alrededor y nota que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y aparentemente él no está diciendo nada tampoco. Esta es la elegía de Habacuc, y él llegará a concluir este libro, sin embargo, con un himno de alabanza que expresa gozo. Pero si usted, amigo oyente, tiene alguna pregunta, opinamos que debería llevarla al Señor de la misma manera en que lo hizo este hombre, y usted recibirá la respuesta de Dios, si usted es sincero en la pregunta que presenta ante Él. Habacuc continúa ahora, y su pregunta es un gran ¿por qué? Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 1 de Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Aquí está su pregunta. ¿Por qué? Es decir, él está diciendo, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad y la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia, y no hace nada en cuanto a esto? Y esa es una pregunta mayúscula la que él se hace. ¿Por qué? Y él hace esta pregunta con bastante énfasis. Ahora, esta es una pregunta antigua y a la vez es una pregunta nueva, una pregunta que usted puede hacerse hoy. Observemos esto en detalle. Ya hemos sugerido que este hombre escribió su libro en una época durante el reinado de Josías, o después de Josías, ya que él fue el último rey bueno que hubo. A él le siguió Joacás, quien fue un rey malo, y él reinó solamente 3 meses. Luego llegó Joaquín, y éste reinó 11 años, y también fue un rey muy malo. Esta era una época de desintegración, era una época de deterioro y degradación del reino. Era una época cuando la ley de Moisés estaba siendo quebrantada. Y por supuesto, era un momento cuando ellos se estaban apartando de Dios. ¿Por qué? Ahora uno puede resumir todo esto diciendo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite Él el mal? En cierta ocasión un profesor universitario estaba conversando con otro en cuanto a la actitud de algunos profesores universitarios que son incrédulos y que utilizan cierto método para poner dudas en las mentes de los estudiantes que creen en Dios. Ahora estos dos profesores que conversaban eran creyentes. Y lo que un profesor impío utiliza es un método que trata de destruir la fe de los jóvenes y que ataca la integridad de la palabra de Dios. Y lo que ellos hacen en primer lugar es presentar una pregunta como esta. No me diga que usted cree que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo, ¿verdad? ¿Piensa usted que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento en el mundo? O sea que tales profesores destruyen la confianza en Dios y destruyen entonces la confianza en la palabra de Dios. Usted recordará que el enemigo utilizó este mismo método con Eva. ¿Me quieres decir, dijo la serpiente, que Dios no quiere que tú comas del fruto de ese árbol? ¿Por qué? Este es el árbol más delicioso de todo este jardín y abrirá tus ojos y llegarás a ser como Dios. Y no puedo creer que un Dios tan bueno no quiera que tú no comas del fruto de ese árbol. Eso no lo puedo comprender. Y él estaba destruyendo una creencia en Dios, de si él era bueno o no lo era. Y ese es siempre el mismo método que utiliza. Observemos ahora la pregunta que hizo Habacuc, de cómo ésta calza bien en la situación local de su día. La gente parecía estar saliéndose con la suya en cuanto a los pecados. Dios parecía que no estaba haciendo nada, por lo menos eso era lo que pensaba Habacuc. Y su pregunta era, ¿por qué no actúa Dios en cuanto al pecado? ¿Por qué no juzga Dios al impío? ¿Por qué permite Dios que los hombres impíos, así como también las mujeres impías, prosperen? ¿Y no es esta una buena pregunta para hoy, amigo oyente? ¿No es esta una pregunta que usted se haría en el presente? Estamos seguros de que muchos de los hijos de Dios han dicho, bueno, ¿y por qué no actúa Dios ahora? ¿Por qué permite Dios que ocurra todo este mal a nuestro alrededor? ¿Por qué permite que los ricos se salgan con la suya? ¿Y por qué tiene que llevar tal carga una familia normal y corriente? La persona normal y corriente tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar más cuando aumenta la gasolina, mientras que aquellos que son ricos no notan mucho la diferencia. Ellos tienen mucho más dinero para poder pagar estas cosas. Por esa razón no sufren tanto. ¿Por qué, pues, Dios no hace algo en cuanto a esto? ¿No es esa su pregunta, amigo oyente? Debemos decir que esa era la pregunta de David. Esta pregunta, esta duda, casi le roba a David su propia fe. David dijo, usted recordará, allá en el Salmo 73, versículos 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, David decía, yo miraba a mi alrededor, ¿y quién es aquel que está prosperando? Es el impío. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? Y esa era la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Por qué no actúa Dios en el día de hoy? ¿Por qué permite esto? Eso aparentemente estaba ocurriendo durante el reino de este rey impío y no se estaba obedeciendo la ley entonces. En esa época abundaba la anarquía y el desorden. La maldad se podía apreciar por todas partes y parecía que la gente se estaba saliendo con la suya. Hasta parecía que la nación no iba a sufrir por eso. Y eso le molestaba mucho a Habacuc.
Este hombre está preocupado por eso porque él tenía un corazón muy tierno. A él no le gustaba ver cómo era agobiado el pueblo, como estaba sucediendo entonces. Ahora, si usted observa lo que está ocurriendo a su alrededor, amigo oyente, en el mundo del presente, lo que está sucediendo aún en su propia nación, lo que está sucediendo en su propia ciudad, pensamos que es lo mismo que lo que me ocurre a mí. Los políticos expresan mucha preocupación por mí. Ellos van a reducir los impuestos que tengo que pagar. Sin embargo, suben todos los años. Ellos dicen que se están preocupando mucho por mí, tanto en la capital de la nación como en la capital de la provincia, y que siempre están pensando en mí. Pero tengo la impresión de que no se acuerdan mucho de mí. Parece que están pensando mucho más en cuanto a ellos mismos. Estamos viviendo en la misma clase de día que vivía este profeta, amigo oyente, cuando abunda la impiedad. ¿A quién puede creer uno en el presente? ¿Y por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? ¿Por qué no actúa en la nación? Esa era la pregunta que se hacía Habacuc. Este hombre tenía un corazón muy tierno, y amigo oyente, Dios está diciendo que Él tiene una respuesta para el profeta. Y Dios también tiene una respuesta para usted en el día de hoy. Notemos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios está diciendo, Habacuc, cuando yo te diga lo que en realidad estoy haciendo, va a ser difícil para ti creerlo, porque en vez de no estar haciendo nada, estoy haciendo mucho, por cierto. Y lo que va a ocurrir es que finalmente Habacuc le va a pedir a Dios que no actúe tan rápido, cuando descubra todo lo que él está haciendo y cuán pronto está actuando, cuántas cosas él está haciendo. Así es que Dios le está diciendo a Habacuc, quiero que sepas que yo estoy actuando entre las naciones, y a pesar de toda la anarquía y de toda la guerra y los pecados en todas las naciones, Dios dice, yo las estoy gobernando, yo estoy actuando en juicio. Ahora, ¿cómo va a hacer esto él? Dios le va a dar a Habacuc la respuesta. Dios va a hacer algo en cuanto a todo esto, y esto va a crear una pregunta mucho más grande para Habacuc, pero por cierto que él se dio cuenta que Dios está haciendo algo. Ahora notemos lo que dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Habacuc. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. Él está hablando aquí de los caldeos, los babilonios que vendrán. Los babilonios eran ley para sí mismos. No conocían a nadie como superior a ellos. En efecto, eran la raza superior. ¿Y cuándo hemos escuchado eso antes? Ellos pensaban que eran la raza dominante, y que ellos eran quienes iban a establecer las normas para el resto del mundo. Así es como ellos lo veían. Ellos hacían sus propias leyes, y ellos iban a venir contra el pueblo de Dios. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! De paso, digamos que los babilonios utilizaban la caballería más que cualquier otra nación. Usted recuerda que los asirios utilizaban los carros, y también hacían eso los egipcios. Ahora los asirios tenían el último modelo en cuanto a carros de guerra se refiere, pero los babilonios tenían un método diferente. Ellos utilizaban la caballería, y ellos iban a bajar contra el pueblo de Dios. O sea que Dios está diciendo aquí, yo no voy a permitir que ustedes se salgan con la suya, que ustedes queden impunes en cuanto a sus pecados. Ustedes piensan que yo no estoy haciendo nada. Bueno, yo estoy preparando a una gran nación que caerá sobre ustedes, procedente de las riberas del río Éufrates, y cuando llegue el tiempo apropiado, si mi pueblo no se vuelve a mí, entonces voy a soltar contra ellos a los babilonios. Y eso ocurrió, amigo oyente. Y la historia de la destrucción de Jerusalén es algo, amigo oyente, que es feroz y terrible. Y es casi indescriptible las cosas que ellos hicieron cuando llevaron a esa gente cautiva. Ahora esto provocó una nueva pregunta de parte de Habacuc. Si él antes tenía algo que preguntar, ahora sí que es cierto que lo tenía. Y aquí en el versículo 9 comenzamos leyendo en su primera parte, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. O sea que el Señor dice, mi pueblo antes ha estado tomando parte en la violencia, pero hasta ahora no han visto nada. Esperen hasta que lleguen los babilonios y verán. Y el versículo 9 en su totalidad dice,
Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y ellos capturaron a este pueblo. Nabucodonosor atacó 3 veces la ciudad de Jerusalén. La última vez quemó la ciudad y también el templo y se los llevó cautivos a ellos. El profeta Habacuc era quien había dicho que Dios no estaba haciendo nada. Y usted recuerda lo que dijo el escritor del libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 8, versículo 11. Dice, «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal». Amigo oyente, en la primera ocasión que ellos hicieron el mal, quizás se preguntaron qué sucedería. Quizá iban a ser castigados del cielo o algo por el estilo. Un gran número de jóvenes, si tienen ocasión cuando son muchachos, se pueden robar la fruta del vecino. Y hay veces que cuando hacen algo así, puede tronar o relampaguear y piensan que puede ser el Señor que los está juzgando en ese mismo instante. Pero pronto se dan cuenta que eso no es así, que el trueno y los relámpagos no son el juicio de Dios contra ellos, y pueden continuar haciendo eso sin temor, por lo menos de parte de Dios. Y amigo oyente, eso es lo que la gente piensa cuando cometen algún pecado. En el pasado, los pecados se cometían tanto como ahora, pero se hacían a escondidas. Hay algunos que opinan que la naturaleza humana ha cambiado. Sin embargo, la naturaleza humana es siempre la misma, amigo oyente. La diferencia con el día de hoy es que lo que antes se hacía en secreto, en forma encubierta, hoy se está haciendo abiertamente. A mucha gente no le preocupa pecar abiertamente. Así es que no ha habido ninguna clase de mejora. En cierta ocasión, una pareja joven fue entrevistada en la televisión. No estaban casados, sino que estaban viviendo juntos. Y todo el mundo comentaba de la honradez de ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué clase de honradez les estaban alabando? Amigo oyente, en tiempos pasados, cuando alguien hacía algo así, lo hacía a escondidas. No se presentaba así abiertamente. Pero hoy ocurre todo lo contrario. ¿Ahora hace esto que el pecado sea algo diferente? ¿Cambia eso el hecho de que esta clase de cosas es pecaminosa y mala ante los ojos de Dios? Bueno, amigo oyente, ante Él es la misma clase de pecado que antes. Y eso es lo que sucedió con la nación de Israel. Pensamos que la primera vez que desobedecieron los 10 mandamientos, quizá temblaron. Se preguntaban si el juicio no caería sobre ellos de forma inmediata, si no descendería fuego del cielo para consumirlos. Pero ya que el castigo contra una obra mala no se realiza en forma inmediata, los corazones de los hombres se endurecen, y es como leímos anteriormente, por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y eso hace que continúen cometiendo pecados uno tras otro. Y estamos viviendo en una época cuando la gente no piensa o no cree en el castigo de Dios. Son como lo era Habacuc en esta ocasión. Habacuc estaba rogando que Dios hiciera algo en cuanto a la nación. Estaban pecando y se empeoraban cada día y cometían sus pecados abiertamente. Él dice que ellos eran malos, que eran violentos, que existía una gran inmoralidad y que Dios no estaba haciendo nada en cuanto a eso. ¿Y piensa usted lo mismo en cuanto a las condiciones del día de hoy? ¿Está Dios haciendo algo en cuanto a esto? Bueno, parece que no fuera así, ¿verdad? Y esto ha provocado que un grupo de teólogos saliera con una nueva idea, la cual no es muy nueva, por cierto, pero ellos dicen que Dios ha muerto, que Él ya no está aquí. Y lo que quieren decir es que nunca ha habido un Dios, que no hay Dios. Eso es lo que están tratando de decir. ¿Por qué? Porque Él no interfiere en los asuntos de los hombres. Pero, ¿es acaso cierto que Él no está interfiriendo en los asuntos de los hombres en el presente? ¿No está acaso Dios en control en el día de hoy? ¿No está actuando hoy? Cuando una nación progresa y se hace rica, la gente se despreocupa, hasta los mismos hijos de Dios se despreocupan. Y a veces nos preguntamos, ¿cuánto viviremos? ¿Cuánto más existiremos? Y se hace la pregunta, ¿hace algo Dios en cuanto al mal? Y Dios está diciendo que sí, que lo hace. Dios dice, Habacuc, tú pensabas que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú no sabías en cuanto a esto, pero en las riberas del río Éufrates se encuentra una de las naciones más brutales. Y cuando llegue la ocasión, ellos descenderán contra esta nación, y ellos vendrán contra mi pueblo y lo cautivarán, lo llevarán cautivo, para que no escapen del castigo por su pecado.
Tú pensabas que yo no respondía a tu oración. Tú pensabas que yo no estaba haciendo nada en cuanto al pecado. Pero yo estoy haciendo mucho en cuanto al pecado. Y pensamos, amigo oyente, que si usted pudiera observar detrás del pecado y ver lo que Dios está haciendo, de seguro que le aterraría en este mismo instante. Sería aterrador para usted poder ver que Dios en realidad está actuando contra su propia nación. Y Él actúa de esta manera contra cualquier nación que antes haya tenido algún conocimiento de Él. Y usted sabe, amigo oyente, que hay algunas naciones que se dicen ser cristianas y el mundo las conoce como naciones cristianas, porque en el pasado han tenido algún conocimiento superficial de Dios. Y en ellas se reverenciaba la Biblia. No había muchos que conocieran mucho en cuanto a la Biblia, pero la palabra de Dios se reverenciaba. Pero en el presente es totalmente ignorada, es despreciada por toda la nación. Y a veces cuando una persona va a ocupar un cargo oficial en el gobierno, pone su mano sobre la Biblia para jurar, pero pronto se olvida de lo que dice dentro de ella. Amigo oyente, ¿no está haciendo Dios nada hoy? Bueno, nosotros pensamos que sí lo está haciendo. Y si nosotros solo pudiéramos contemplar, si pudiéramos saber lo que Dios está haciendo, por cierto que nos aterraría en alto grado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver cómo Dios responde a la segunda de las preguntas que tiene Habacuc, la cual ahora es de más importancia que lo que era la primera pregunta. Que Dios derrame incontables bendiciones sobre usted es nuestra ferviente oración. Realmente, muchas veces sentimos que nuestras grandes interrogantes de la vida, Dios no las responde. Pero le invitamos a que se una a nosotros en el próximo programa, donde aprenderemos cómo podemos confiar en Dios aun cuando esto ocurre. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios es el librito que tenemos para usted durante este mes. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo? Dios le mostró al profeta y nos muestra a nosotros cómo podemos caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito está basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee, autor de este estudio, donde se explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y podrá recibir gratuitamente su copia impresa de este librito por correo postal. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.